época de mis abuelos. Oiga, alarmante, dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, Alito Moreno, que también es otro impresentable, es que también con la oposición que, pues, ¿para qué le digo? Bueno, dice Alito Moreno, pues que es alarmante, que es grotesco, y mire, ya para que Moreno utilice la palabra grotesco, que el encargado de construir la reforma electoral sea Pablo Gómez y que considere que el INE no debe de ser autónomo. Sostuvo Alito Moreno que es una confesión descarada de sus intenciones, consolidar la dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la democracia al poder absoluto. Y lo dice el heredero de lo que fue la dictadura perfecta, así nombrada por Krause. No nacieron en ello de los momentos del fraude electoral. Yo sí me acuerdo con mi abuelita salir a la calle a gritar, pelón, ladrón, respeta la Constitución, cuando el fraude del 88 que puso a Salinas de Gortari en la presidencia, ¿no? O esta sensación de fraude que hubo en el 88. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Véalos muy bien a cada uno de estos personajes. Obviamente me faltaron también los del PT, los del Verde, los de Morena, en fin, de todos estos parásitos que se dicen llamar diputados, senadores plurinominales. Esta reforma electoral debe de ser para deshacernos de estos personajes que solamente viven de nuestro dinero, de lo que pagamos nosotros nuestros impuestos. Estos personajes del PRIAN que crearon unas leyes a modo para que nos quitaran el poder, para que solamente este poder lo tuvieran ellos. Ahora le llaman Venezuela, le llaman dictadura a esta reforma que es importante, amigos y amigas, llegue a ser autorizada, que debe ir a aplicar, porque el financiamiento de mucho dinero a estos parásitos, pues la verdad, solamente es dinero tirado. Si se dan cuenta, toda la publicidad, todo lo que es los souvenirs que nos dan estos personajes, todo esto se va a la basura. Es más de 2,000 millones de pesos que se van a la basura. Y estos parásitos es lo que están peleando. Están deseosos de que no les quiten este privilegio. Esto que es una dictadura, o va a ser una dictadura, o va a ser un venezolano, una Venezuela en México, es prácticamente un argumento sin sustento. Esto de que estos personajes también tienen, pues, más que nada, miedo. El miedo, ¿por qué? Porque se va a reducir bastante el presupuesto y va a haber un recorte importante de estos plurinominales, aunque dicen algunos que ponen en riesgo, hágame el favor, la democracia de este país, cuando la dictadura la hizo el PRI y el PAN. Así que, amigos y amigas, vamos a ver esta importante entrevista que tiene Luis Cárdenas con Lorenzo Córdoba, para que vean que le grita cuando se robaban las elecciones y habían fraudes, y ahí no pasaba nada. Vamos a ver, amigos y amigas, y lo comentamos. El aparato administrativo y judicial electoral es también uno de los elementos fundamentales para poder hacer valer la soberanía popular. Yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir quien se da su propio gobierno, su propia ley. Una universidad, por ejemplo. Las universidades deberían tener, por decreto, la capacidad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Los órganos administrativos no son eso. Deben tener plena independencia en sus resoluciones. Deben ser imparciales. Pero que no se gobiernen a sí mismos, entonces que los gobierne quien los gobierna, y cuando diga el que gobierna que no le gusta el resultado, que lo cambien. Ay, qué bonito, yo siempre quise vivir en la época de mis abuelos. Oiga, alarmante, dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, Alito Moreno, que también es otro impresentable, es que también con la oposición que, pues, ¿para qué le digo? Bueno, dice Alito Moreno, pues que es alarmante, que es grotesco, y mire, ya para que Moreno utilice la palabra grotesco, que el encargado de construir la reforma electoral sea Pablo Gómez y que considere que el INE no debe de ser autónomo. Sostuvo Alito Moreno que es una confesión descarada de sus intenciones, consolidar la dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la democracia al poder absoluto. Y lo dice el heredero de lo que fue la dictadura perfecta, así nombrada por Krause, ¿no?
pues era una dictadura también perfecta, decían. La del Priato, no dejaban que ganara un partido más que no fuera el del PRI. Ahora, sí cambiaba el país o sí cambiaba el sistema cada que llevaba un nuevo presidente, o sea, cambiaba por completo las reglas del juego. Aunque era el mismo movimiento, entre comillas, o el mismo partido, la misma institucionalización, de ese partido, de esa manera de gobernar, pues sí cambiaban muchas cosas entre un presidente y otro presidente y otro presidente. A ver qué le depara a México el destino. Por cierto, Kenia López Rabadán, como presidenta de la Cámara de Diputados, manda un mensaje que creo vale la pena destacar y escuchar con atención. Escuche usted. Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual. Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46% de los mexicanos que no votaron por ellos. Los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54% de los votantes mexicanos. Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político-electoral que está por iniciar. Todas las democracias son perfectibles y una reforma electoral debe servir para eso, para avanzar y no para retroceder. Estamos ante la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen y desaprovecharla sería una tragedia para México. Auditorio. ¿Ya pudiste revisar algo? ¿Te han adelantado, filtrado algo de lo que viene en esta reforma, Lorenzo? Bueno, de la iniciativa en cuanto tal, no. Ha habido un cierto hermetismo, aunque se sabe que se ha venido trabajando en realidad desde hace meses, ¿no? No sé si no hay todavía o no ha circulado todavía ni siquiera informalmente un borrador oficial de lo que contendrá esta iniciativa. Lo que sí es que ha habido muchas propuestas presentadas por diversos actores. Ayer mismo, estas palabras que escuchábamos, estos dichos, ocurrieron en el contexto de la presentación de una propuesta de reformas que realizó el propio INE. Una propuesta voluminosa, más de 200 planteamientos de cambios, del que tal vez valdría subrayar de manera fundamental, como lo ha venido haciendo la prensa, la propuesta de desfasar, es decir, de no realizar de manera simultánea las elecciones judiciales y las elecciones para el resto de los cargos públicos en 2027, lo cual tiene mucho sentido porque se trata de elecciones distintas. Pero no ha habido todavía, no hay claridad de cuáles son los puntos en concreto de lo que será la iniciativa presidencial. Sin embargo, Luis, a menos que ocurra una cosa extraña y la presidenta Sheinbaum plantee una ruptura con el pasado inmediato, es decir, con los planteamientos de su antecesor, de López Obrador, y también contradiga lo que ella misma ha dicho, pues creo que se sabe por dónde van los tiros, para decirlo de alguna manera. El llamado Plan A, que fue un intento de reforma constitucional que presentó en 2022 el presidente López Obrador, y ante su fracaso el Plan B, que fue no una reforma constitucional, sino una profunda reforma a las leyes electorales, que fracasó porque la Corte decretó su inconstitucionalidad al haberse violado flagrante y abiertamente reglas del proceso legislativo. Y luego el Plan C, que incluía una reforma electoral que no se concretó no porque no hubiera voluntad, sino simple y sencillamente porque se le dieron prioridad a otros temas como la reforma judicial, por un lado. Pero por otro lado también eso que mencionabas, lo que la presidenta Sheinbaum desde hace por lo menos 6 meses ha venido reiterando, que serán los ejes de su reforma electoral y que implicarán abaratar el costo de las elecciones en general, abaratar el costo de línea, abaratar el costo del sistema de partidos, eliminar la representación proporcional y a elegir popularmente a los consejeros, a las consejerías del INE, nos hacen anticipar por dónde van las cosas, ¿no? Y esto implica que estaremos frente al enésimo intento de una reforma que irá claramente en contra de todos los pilares y las grandes ejes, digámoslo así, de las que la antecedieron y que son las reformas que nos permitieron construir un sistema democrático. Entre otros puntos, precisamente, ahora que lo mencionabas, con el audio de Pablo Gómez, pues centrado en la autonomía e independencia de los órganos electorales. Son dos cosas complementarias. Decía Pablo Gómez, no, es que autonomía significa que darse leyes a sí mismo, ¿no? Gobernarse a sí mismo. Bueno, Pablo Gómez estudió etimología, pero hace mucho tiempo, y quien sabe de etimologías y sobre todo el concepto a partir de la teoría política de lo que autonomía significa darse leyes a sí mismo, pero también significa tomar decisiones, darse decisiones a sí mismo, lo contrario de la heteronomía, que significa depender de las decisiones de alguien más. Y de lo que se ha tratado es de construir autoridades electorales que no dependan de las instrucciones de otras fuerzas políticas, de otros poderes. Y quizá ahí es en donde parte uno de los problemas, porque cuando comienza un debate etimológico o de conceptos abstrusos,
pues la verdad es que a la gente le da flojera, le cae, ya dice, "Ay, vamos a ver otra cosa", ¿no? Y lo vimos con la reforma judicial, Lorenzo. O sea, es algo muy complejo, porque además, pues uno no tendría por qué ser doctor en Derecho para entenderlo. Y como uno no tendría por qué ser politólogo, sociólogo o estudioso de las democracias para entender lo que viene. Pero decía Pablo Gómez, hay algo, la independencia, que sí tome decisiones independientes, pero pues al final de cuentas, si dependen esas decisiones de un gobernante, de un poder ejecutivo que no le gusten y que cambie los resultados, pues iba a dar terror. Algunos nos acordamos, otros francamente ya no se acuerdan porque no nacieron en ello, de los momentos del fraude electoral. Yo sí me acuerdo con mi abuelita salir a la calle a gritar, pelón, ladrón, respeta la Constitución, cuando el fraude del 88 que puso a Salinas de Gortari en la presidencia, ¿no? O esta sensación de fraude que hubo en el 88, popularmente. Hoy tampoco es que estemos en jauja, Lorenzo, o sea... No, para nada. Entonces, ¿qué cambiaría? Mira, lo que pasa es que, a ver, déjame decírtelo así, lo que pasa es que también es una reforma electoral que es absolutamente innecesaria. Mira, Morena es una fuerza política importante, no es como ellos pretenden una fuerza hegemónica, sí, tienen el 55% de los votos, así los obtuvieron hace un año y medio, y no es poca cosa. Pero además, mira, tienen a las autoridades electorales, digamos, no sé si por temor, no sé si por condescendencia, bastante alineadas a sus intereses. Así que, hablando de independencia, esto que decía Pablo Gómez, yo creo que hoy no tenemos autoridades electorales realmente independientes. Claro. Son las autoridades que han venido reiterando y convalidando todo lo que el gobierno ha querido en los últimos 2 años. Lorenzo Córdoba, dando señalamientos como asesor de Somos México, ese partido también que quiere unir a la coalición del PRI y del PAN. De concretarse esta reforma, amigos, la verdad que van a venir cosas muy importantes. Ellos le llaman autoritarismo, le llaman dictadura, le llaman Venezuela, o sea, le llaman ley Maduro, en fin, le han puesto todos los nombres inimaginables. Definitivamente, esto es un cambio, no he entendido que esta es una transformación. Ellos dicen que se va a revertir la democracia 60 años para atrás, en fin. Se les viene la noche encima a estos parásitos. Y sí, es muy importante señalar que México y los mexicanos ya estamos cansados de mantener a estos parásitos que no dan una en el Congreso, no dan una, simple y sencillamente salen a gritar, a insultar, a despotricar. ¿Con qué calidad moral vienen a pedir que esto es una dictadura? La dictadura la vivimos con el PRI, con el PAN. No teníamos voz, no teníamos voto. Ellos hicieron todas las leyes a modo de que ellos siempre salieran beneficiados y nunca imaginaron que esta famosa llegada del 2018 con nuestro presidente, el presidente López Obrador, se iba a transformar este país. Nunca lo imaginaron. Y ahora dicen que se viene una dictadura. Amigos, amigas, ahí está la información. Su comentario, su opinión para mí es muy importante. Mándenmelos, aquí los leo. Y también los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota y se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Yo soy Francis, desde su canal Legión Política. Le mando muchos saludos, muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Adiós.